recibí una carta en enero. Primero que me habían aceptado. La siguiente carta era para aplicar al programa oficialmente y en ese entonces requerían un seguro social. Uh-huh. Entonces, pues yo me puse a investigar con abogados, o sea, ¿es necesario tener un seguro, un Social Security Number para este programa? En ese entonces, sí. Uh-huh. Entonces, I had to give up my spot. Entonces, tuve que rendir al programa de enfermería. Sí. Y ahí fue cuando alguien, pues, ¿cuál es el turning point? Uno de tus turning points de tu vida fue ese. O sea, porque en ese entonces te habían dicho, pues, Irma, no importa que no tengas papeles, ve a la escuela, haz todo lo que tengas que hacer y todo va a funcionar. Como que ese siempre era el consejo, ¿no? De que do what you gotta do and everything will work out. Yeah. Well, that was not the case. And so that was a turning point donde decidí, bueno, entonces si yo no estoy involucrada en las leyes, si yo no estoy involucrada en ningún movimiento para cambiar mi situación o la situación de mi familia o de nuestra comunidad inmigrante indocumentada específicamente, entonces voy a seguir haciendo lo que tengo que hacer. Bueno, muy buenas noches o muy buenas tardes, donde sea que nos vea. Tenemos la oportunidad en esta tarde de estar junto a Irma, ¿apellido? Irma Márquez Trapero. Irma Márquez Trapero, originaria de México, soy de Culiacán, Sinaloa, México. Let's go. 100% culichi. Wow. Contanos un poco de vos. En El Salvador decimos vos, en México dicen tú, ¿no? Sí, nosotros decimos tú, pero una historia muy interesante que nos conecta es uno de mis tíos, de hecho se casó con una mujer salvadoreña. Let's go, pupusas. Así que yo crecí mucho con tu cultura y aprendiendo un poquito más de la cultura salvadoreña y obviamente que mis primas son mitad mexicanas y mitad salvadoreñas, así que aprecio mucho tu cultura, cómo es tu gente. Crazy. Muy, muy divertida, divertida y calurosa, la verdad. Qué bueno. De los salvadoreños. Así que, pero yo en lo personal, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Soy originalmente de Culiacán, Sinaloa, México, y mi historia, la verdad, empieza muy similar a las historias de muchos de nuestra gente, de muchos de nuestra conexión con la experiencia inmigrante. Mis papás se vinieron realmente porque no había muchas oportunidades en ese tiempo en México, especialmente para mi mamá. Ella en México fue trabajadora social, pero llegó a un punto donde la discriminación contra la mujer que tenía hijos o casada, la verdad que era muy real. Entonces, mi mamá fue la que empezó con la idea de venir a los Estados Unidos a quedarnos un poco de tiempo, ahorrar dinero, obviamente, y regresar. Siempre para nosotros era importante regresar a México. Teníamos el tío que se casó con la salvadoreña. ¿Aquí en los Estados Unidos? ¿O sí, aquí se conocieron. Y bueno, él fue el que dijo y nos invitó a estar aquí por un tiempo a Minnesota. Y de hecho en St. James. Entonces habla, talk about identidad latina en Minnesota. En medio de la nada. En medio de la nada y además de un pueblito de menos de 5,000 personas. Tipo, era durante un tiempo en el estado de Minnesota donde todavía los pueblitos no sabían realmente cómo interactuar con la comunidad latina. Vi mucho racismo, vi mucha discriminación en la escuela, que te decían que no hablabas, de no hablar inglés, de no hablar español, de no comunicarte con los estudiantes en ese idioma, pero en general es como que ahora me considero Mexisoten al 100. Pero bueno, o sea, regresando a la historia, nos venimos para mejor oportunidad aquí. Durante el inter de 2 años, que era el plan que teníamos de regresar, mis papás se separaron. Entonces mi mamá decidió en ese momento que si se regresaría a México
siendo una mamá pues soltera, Sí. single mom, Yeah. las oportunidades no iban a ser igual. Sí. Entonces decidió quedarse aquí. Mi papá, de hecho, también decidió quedarse aquí, aunque ya no estaban juntos. Sí. Y entonces, en ese interés que nuestra familia, pues, pasó al estatus migratorio de indocumentado. Oh, wow. Entonces, yo la verdad, como pues niña de 9 años, nunca te dicen mucho sobre Sí. ese tema. Whether you have a social or not. Exacto, ¿por qué? Porque es algo pues muy tabú, es Claro. algo negativo en ese tiempo, donde Sí. no había este movimiento tan poderoso que tenemos ahora con el movimiento migrante. Sí. Pero pues esa fue mi realidad por mucho tiempo. Wow. Entonces tu mamá toma la decisión de venirse a los Estados Unidos para una mejoría y vos llegas a los Estados Unidos a la edad de 9 años, me dijiste, Sí. ¿no? So, cuando llegaste, ¿eso fue la escuela elementaria o veniste a middle school? Era cuarto grado. So that was elementary still, right? Yes, I believe so. Yeah. Yes. Okay, so llegas en tu país, ¿hablabas inglés o empezaste desde cero cuando llegaste aquí? Yo solamente sabía ponle tu hello Ajá. y ya, porque yo en México nunca tuve la oportunidad de estar en una escuela bilingüe, entonces yo realmente aprendí inglés aquí. Contame un poco de eso. ¿Te costó, 9 años? Yo vine a los Estados Unidos cuando tenía 14 años. Okay. Y bueno, yo siempre he sido, y siempre me gusta contar mis historias porque gracias a Dios, pues ahora tengo un poquito más de éxito en ciertas cosas que emprendí, pero yo siempre he tenido muchos struggles y uno de los struggles que yo siempre he tenido es aprender algo. Por ejemplo, aún cuando predico en la iglesia, para poder predicar me cuesta tanto estudiar la Biblia because I don't comprehend it. A veces tengo que utilizar mecanismos de que alguien más me lea so I can imagine the story of the Bible. Y obviamente a los 14 años aprender inglés fue sumamente difícil para mí. Contame un Claro. poco de eso. ¿Te costó Sí, no, la verdad que vine con mucha energía y con mucha curiosidad, ¿no? Porque pues en México éramos de clase baja, Sí. entonces ir a una película, verla en inglés y que los subtítulos sean escritos en español abajo. tiring? Pero yo siempre como que tuve esta ilusión de, ay, un día quiero ver esa película sin tener que leer los subtítulos. Entonces yo vine muy ilusionada, obviamente vine también engañada, porque me dijeron que íbamos a quedarnos aquí 2 años, pero yo dije, bueno, entonces Irma, tienes 2 años, ponte las pilas, aprende lo más que puedas, porque pues ya regresando a México tal vez nunca tengas la oportunidad de tener una escuela donde puedas aprender inglés. Sí. Entonces, sí, pero sí fue difícil, o sea, yo me acuerdo, me pusieron un compañero, otro, en St. James en general no había muchos latinos en ese tiempo. Me imagino. O sea, era un pueblito muy white, muy blanco Sí. americano. Entonces me pusieron en la clase donde había otro latino Ujú. y nos pusieron juntos durante todo mi año de cuarto grado porque él entonces fue mi translator, Don't my worry. interpreter. ¿Cómo se llamaba ese latino? José Martínez. Nunca se me va a I olvidar. wonder if I know him. Does he take pictures? Because I know a José Martínez. Pero ¿cuántos José Sí, Martínez? va, literal. Siento que... Pero bueno, tal vez, nunca se sabe de never St. know. James, de St. James. O sea, gracias a él, la verdad que me ayudó mucho ese año, porque él la verdad, pues yo no sabía nada y no había maestros que me pudieran ayudar, porque nadie sabía español. Sí. Entonces, it was a struggle. It was bet. a struggle, aunque le puse muchas ganas. La verdad, I struggled the most with speaking it. I think Claro. I was able to pick it up pretty fast, Yeah. pero me daba mucha pena hablar. Sí. Y me acuerdo que un día teníamos una presentación en clase y yo corrí de la clase llorando porque no me daba mucho hablar en frente de la gente, la Yeah, verdad. yeah. Pero bueno, ya cuando lo aprendes, ya pues está bien plebe que pues lo aprendí rápido. Sí. Y después es cuando, no sé si te pasó a ti, donde empiezas a aprender inglés y luego ya asumes un rol en tu familia muy diferente. La traducidora. Sí. La que van al McDonald's and you're I don't know, that's what I did.
I'll be de the one todo. placing the orders. Sí, no, bueno, yo era la que iba a conferencias con mi mamá, de mi hermano, iba a mis propias conferencias. Y lo digo de una manera muy especial, porque pienso que antes lo miraba como, ay, ¿por qué tengo que yo hacer esto? Yeah. O estoy chiquita, debería de estar haciendo otra cosa, ¿no? Yeah. Y pienso que como personas inmigrantes siempre tenemos esa experiencia muy similar de ser el cultural bridge entre tus papás que están navegando un sistema nuevo, completamente nuevo, están súper desconectados con la cultura americana. Y luego tú, como niño que estás aprendiendo durante ser inter, y todavía como que no sabes realmente la cultura bien, pero you can absorb it, you can touch it, and you can relate to it, you can connect to it. Y pienso que quién más, o sea, ahora lo mido de una manera muy empoderadamente, porque la verdad que fue una experiencia que me dio muchas habilidades que ahora pues uso en mi vida o uso en mi trabajo, ¿no? Esa experiencia de que de poder, you're able to translate a message from one person to another, and I feel like that is... And that's what you're doing at work now. Sí, es como que muy conectado con cómo nos conectamos como comunidad en general. Pero pues it was, you know, at the time, as you're a kid, you don't want to ultimately be doing grown-up stuff. But I learned so much from being able to help my parents through that experience. And I, you know, and I don't, even on my way over here, estaba en el teléfono con una señora que agarró mi nombre de algo sobre recursos para la comunidad latina. Y era una persona que estaba tratando de encontrar trabajo. Y no sabe inglés. Entonces yo lo que veo hoy es mi mamá, o sea, como que sería hablar con mi mamá o ayudar a mi mamá, entonces con mucho gusto. Entonces te da una empatía muy grande el ser inmigrante, porque por mucho tiempo dependes en otras personas, de la fe, de la, you know, trust de otras personas, y te hace ser una persona con mucha empatía. Entonces como que siempre he tenido eso, me quedó de eso, del aprender inglés, y yendo a la pregunta original. No sabía, aprendí mucho y también lo usé como una herramienta para ayudar. Y eso es lo que tenemos que hacer, o sea, también para nuestra comunidad. A veces no es que no queremos aprender inglés, es que a veces es muy difícil, especialmente como tú llegaste a los 14 años. No, a mí me costó. Sí, o sea, y me imagino que pues también para nuestros papás, que es el doble del trabajo de navegar esta cultura. Entonces como que I do see it as a gift. No, yo me recuerdo de que cuando, it took me forever, honestamente. Yo llegué al séptimo. Y me recuerdo yo llegué a Virginia, which was very white too. More than Minnesota? Yo creo que sí. Really? Y yo vine a una área que se llama Fairfax. Entonces no había mucho latino. Hoy los latinos, what is it, 2050? We're everywhere. 2050, Spanish will become the number one. Or 2060. So, los latinos siempre van creciendo. Pero me recuerdo de que cuando recién empecé a ir a la middle school, I only had 2 words that would get me out of anything. It was, what does that mean? Porque, you know, that was the thing. Y la otra era, I don't know. I don't know. You know, what's your name? I don't know. Where are you from? Honest. Dude, I don't know. You know, that was like the 2 words that will get me at least 3 months. Yo creo que para mí lo más difícil fue sentarme en el lonche solo. Porque pues, no tenés amigos. Y si tenés 1 o 2 amigos que se sientan juntos, would you talk to them? Porque no hay lenguaje, ¿no? Creo que para mí fue difícil eso. También la comida un poco. Demasiado. La leche, que se sentía diferente. Yo vengo de un lugar donde cuando tomábamos leche era de vaca, ¿no? Y de repente, now you're doing that 2% or 1%. It's like, bro, what is... Like, it's like you had the original organic. The original. Yes. La calentábamos en El Salvador y le echábamos café listo. Ay, qué rico. Sí, pero pues de ahí llegamos aquí y tuvimos la oportunidad, ¿no? Pero sí, qué bueno de que no te venciste, ¿no? A los 9 años en St. James. ¿Por qué llegaron ahí? ¿Porque tu tío estaba ahí? Bueno, un poquito de la historia de Minnesota, ¿no? Entonces, en general, aunque Minnesota es un estado muy blanco,
Sí. Los latinos hemos estado en este estado por más de 150, casi 200 años en términos de programas Yeah. de agricultura que empezaron en Sí. este estado. Entonces, obviamente, el Braceros program is not only connected to, you know, the border states. Yeah. Minnesota tenía algo similar, donde había muchas personas migrantes de México, Centroamérica, que venían por temporadas Sí. Y se iban. Sí. Entonces, bueno, ¿dónde iba con eso? De que así es como llegaste a St. James. Bueno, esa es la historia en general de nuestra gente y quiero como que es importante saber que los latinos que existen en Minnesota, aunque solamente somos 6% de la población, hay casi muchas familias, especialmente en St. Paul, donde empezaron a llegar mucha de nuestra comunidad hace más de 100 años, donde ya tenemos cuartas, casi quintas generaciones latinas aquí en Minnesota. Y bueno, muchas historias de, you know, that push and pull immigration of like what makes us, you know, arrive to places. My story is connected to agricultural and also meat packaging plant work. Minnesota es uno de los estados que tiene muchas factorías en las áreas rurales, ya sea el sur, norte, centro, donde se producen muchas meat packaging production. Y mi tío, él originalmente de México se vino a los Estados Unidos en los 80s a Arizona. Bueno, durante los 90s hubo, like, there was a struggle para el trabajo. Entonces, word of mouth, mencionaron que en el norte había mucho trabajo en fábricas. Entonces él se vino, le encantó como pues Minnesota, las 4 estaciones, y se quedó. Entonces en el momento donde mi mamá no tuvo trabajo en México por mucho tiempo, entonces pues él nos dijo, pues vénganse, y por eso fue que encontramos a St. James, porque ahí hay there are a lot of meat packaging plants, y hasta pues ya tenemos aquí 23 años. Mi familia todavía trabaja en 2 meat packaging plants. Oh, no way. Wow, that's crazy. So, entonces, y casi similar, ¿no? O sea, yo también tengo aquí como 23 o 24 ya. So, yo llegué aquí, yo estaba en middle school cuando sucedió lo de las Torres Gemelas. So, this was in what, 2000? 1999, 2000? 9/11, 2001. No, perdón, 2011. Son un poquito antes. Sí, yo tengo ratito también aquí. Entonces, vos estuviste en St. James. Y ahora de que te has graduado de Ciencias Políticas, si nos puedes comentar un poco a qué universidad fuiste y por qué decidiste eso, a dónde nace. Porque Ciencias Políticas, it's for the people. ¿Me entiendes? No decidiste ser computer science o, you know, terapeuta o otra. Porque Ciencias Políticas literalmente, por eso estás en el Capitolio 24/7, ¿no? ¿Cómo es que Irma Márquez decide tomar Ciencias Políticas? Si nos puedes hablar un poco de esto, ¿a dónde fuiste? Y how do we go from what you do now, living at St. James, meat packaging, agricultura, y ahora estás literalmente advocating for people? ¿Cómo sucede todo eso? Bueno, primero pienso mucho en mi mamá. O sea, como que para ella la educación, y como muchos de nuestros padres, la educación es muy importante. Entonces, como que ella, aunque no entendía mis tareas, aunque no entendía mucho del sistema escolar, o sea, siempre me dijo que inculcó en nosotros, en mi hermano y en mí, la importancia de educación. O sea, como que, y en ese entonces no teníamos papeles tampoco. Entonces, como que siempre dijo, o sea, la educación, pueden que nos reporten mañana, pero siempre vas a tener tu educación. Claro. ¿Verdad? Entonces, pienso en mi mamá con ese apoyo inicial, o sea, de la educación. Entonces, yo cuando me gradué de high school todavía no tenía papeles. Era una estudiante indocumentada en ese tiempo. Lo que empecé a hacer es hablar con mis maestros. Entonces, muchos de los maestros en high school, y esto era antes del Dream Act, era antes del Prosperity Act, era antes de DACA. Entonces, TPS. la verdad, todo. O sea, era antes de todos esos programas, y los maestros tampoco no sabían cómo ayudar, pero como que
averiguaban. Entonces Sí. y solamente eran maestros que les tenías confianza, porque Claro, la verdad no podrías andar mencionándolo. No, claro que no, porque pues te tienes en mente y no sé cómo era con tu familia o si estás conectado con esa experiencia, pero siempre me decían a mí no hables del tema, o sea, como Tu estatus que... migratorio. Sí, Yeah. o sea, como y invéntate una historia para que no, aunque pues todos ya sabían, o sea, la Claro. verdad en St. James todos ya más o menos sabían. Al momento que no pude tener mi licencia de conducir a los 15 años, Sí. mis amigos sabían. Yeah. Pero... You're like, I don't have a car, but I have a bike. That's the reason why I don't drive. I just like Right. to bike. Yeah. You don't need to know. Yeah. But so, one of my exposures to college, de hecho, fue por una organización latina que en el momento ya no existe, pero se llamaba Chicano Youth Leadership Institute. Yeah. Chile. So, sí, I used to work at Clues. So in Clues, una dos veces fui ahí. So I'm pretty aware of them. Yeah. I mean, it no longer exists. Chile Yeah, doesn't. yeah, Pero yeah. el goal de Chile era ir a diferentes áreas rurales en Greater Minnesota. Increíble. Para encontrar estudiantes latinos. That's big. And encourage them to go to college. Wow. And so St. James fue uno de esos pueblitos que they targeted. Y vos estabas ahí. Y yo era parte de ese grupo estudiantil. Entonces, la conferencia anual de liderazgo para jóvenes era en Gustavus Adolphus College en St. Peter. Okay. Una escuela Swedish Lutheran private. And I fell in love with that school. Wow. Y era por la conferencia de Chile. Entonces yo a las organizadoras de Chile, yo les tuve confianza y les dije, pues es que me encantaría ir a la escuela, pero no tengo papeles, ¿cómo me pueden ayudar? Entonces That is bold to say that. Pues es que ¿cómo había opción. vas? No había opción, o sea, Yeah. como que le tienes confianza a una persona más o menos y esperas y tocas madera que pues que no le van a decir a alguien que te pongan el dedo o algo así, ¿no? Entonces Sí. como que ellos fueron los que me ayudaron. Entonces me conectaron con una persona en la oficina de diversidad. Uh-huh. Y él se puso a investigar también porque en ese entonces no había ningún estudiante indocumentado en ese tiempo. Entonces la verdad wow. no sabían cómo ayudarme. Sí. Entonces, pero lo que sí sabía es que en ese momento siempre me dijeron, look for private schools. Escuelas privadas, no por escuelas públicas, porque las escuelas públicas no te van a poder ayudar porque no podía aplicar para el FAFSA. Wow. Y pues aquí estamos como inmigrantes indocumentados, mi familia haciendo taxes todos los años con un I-10 y me vas a decir que no puedo aplicar para FAFSA. Yeah, but they are collecting the taxes. Exacto. Bueno, that's for That's another. a whole different. That's a whole different Part thing. We two. want part two. But me cuenta como que así fue. O sea, pude ir a la universidad porque they did sort of like something on the DL, nothing illegal, but basically because they were a private school. Las escuelas privadas en ese tiempo, la verdad no sé cómo funciona la cosa ahora. En ese tiempo podían usar private funding Nice. a la descripción o Claro. a la flexibilidad de ellos. Entonces me dieron un scholarship y yo también Nice. agarré a couple of scholarships y mi mamá me ayudó bastante también. Nice. Pues ella ahorró dinero y me ayudó. Sí, eso me recuerda un poco como a unos programas que hay aquí, ¿no? At6. At6 son también como para latinos. Bueno, no solo para latinos, para personas que quieren estudiar. Y it sounds similar, pero ahora ya debe ser más sofisticado eso, ¿no? Entonces, empezaste a estudiar ciencias políticas. At some point, did you ever felt like this isn't what I want? Quizás querías ser enfermera, o los 4 años que hiciste, you knew what you wanted. Or at some point you went, bro, let me. So it's funny that you say that. Y es No. muy chistoso porque de hecho nunca fue ciencias políticas. What was it? Enfermería. Bro. De hecho, yo empecé la universidad y rápidamente me registré a clases pre-nursing, o sea, pre-enfermería. Sí, Y tenías que hacer esas clases por 2 años. sí. So I got into the program. Yo me eligieron para estar en el programa de enfermería. Para mi clase solamente aceptaban como, pone tú, 15 enfermeros al año. Sí. Recibí una carta en enero. Primero que me habían aceptado. La siguiente carta era para aplicar al programa oficialmente y en ese entonces requirían un seguro social. Uh-huh.
Entonces, pues yo me puse a investigar con abogados, o sea, es necesario tener un seguro, un Social Security Number para este programa. En ese entonces, sí. Entonces, I had to give up my spot. Entonces, tuve que rendir al programa de enfermería. Sí. Y ahí fue el cuando alguien, pues, ¿cuál es el turning point? Uno de tus turning points de tu vida fue ese. O sea, porque en ese entonces te habían dicho, pues, Irma, no importa que no tengas papeles, ve a la escuela, haz todo lo que tengas que hacer y todo va a funcionar. Como que ese siempre era el consejo, ¿no? De que do what you gotta do and everything will work out. Yeah. Well, that was not the case. And so that was a turning point donde decidí, bueno, entonces si yo no estoy involucrada en las leyes, si yo no estoy involucrada en ningún movimiento para cambiar mi situación o la situación de mi familia o de nuestra comunidad inmigrante indocumentada específicamente, entonces voy a seguir haciendo lo que tengo que hacer. Pero ¿para qué o cómo voy a llegar a lo que yo quiero hacer realmente? Entonces, nunca jamás me había imaginado hacer ciencias políticas, pero como que un chip empezó al otro lado y decidí hacer ciencias políticas. Entonces me gradué con ciencias políticas y estudios de género, sexualidad y sociología. Sociology, anthropology minor. Wow. Muy bien, entonces ahí es donde entramos ya a Latino Lead, ¿no? ¿Vos empezaste en ese lugar, recién te graduaste o es algo que ¿cuánto tiempo tenés de trabajar vos ahí? Tengo 4 años oficialmente en mayo, los acabo de cumplir. Que literalmente andás con Patricia del Rey, Patricia Torres, con nuestra senadora. Melissa López. Who else have I seen? Pues la verdad como que... Kenneth. Hasta Kenneth he visto ahí, ¿no? La verdad que tengo pues un trabajo súper chévere porque me deja conectarme con mi propia comunidad, ¿no? Legit. Y no empecé ahí. Yo me gradué, a de cuenta me gradué, todavía no tenía papeles, pero pues me acepté un programa que aceptaban ITIN numbers instead of Social Security numbers. Oh, wow. Entonces, uno de los únicos que encontré, dije, si no me aceptan para esto, pues no tengo ninguna opción, estoy así a regresar a México, te lo juro. Wow. Yo me gradué en el junio del 2012. Entonces, si me hubiera ido a México, ese verano fue cuando Obama anunció DACA. Entonces, hubiera estado descartada por DACA si me hubiera ido en cuando me gradué. Pero algo me dijo, quédate, o sea, como que haz este fellowship, aunque sea algunos meses. Y ese fellowship era como que era un organizer, political campaign organizer. Entonces estaba organizando latinos para votar en Florida. Y luego se anunció DACA y me regresé a Minnesota para aplicar a DACA. Y bueno, estuve involucrada en mucho en esto de organizing, political organizing, campaign work. Y luego I transitioned into law. Entonces hice un poquito en el sector de ley. Al último hice ley inmigratoria, ley de workforce. Y aunque fue trabajo que sí, la verdad, estaba conectada con la comunidad, al último como que me dio insight que no quería estar en law. And so I transitioned into nonprofit, and then I've been in nonprofit ever since. Y cuando mi primer trabajo fue en nonprofit fue para una organización que estaba creciendo. Entonces me gustó mucho el aspecto de startup, eso de poder crear algo de la nada o poder crear y moldear algo o a los valores o ya sea la necesidad de la comunidad en ese específico tiempo. Y Latino Lead fue eso, fue una organización que era una idea y luego yo la fundé hace 4 años para darle un poquito de pues acción. Sí. Entonces, ¿cuál es tu posición actualmente en la non-profit? Yo soy la directora ejecutiva. Wow, that's crazy. That's crazy. Okay, so, ¿qué es lo que ustedes realmente hacen? Porque honestamente, y te lo pregunté, porque I think the beauty of podcast siempre ha sido que I meet people on Instagram and all of a sudden we're talking. It's like, bro, I didn't even knew you existed. So that's the beauty of it. So, contanos un poco de Latino Lead, qué hacen,
por qué se llama así, y realmente cómo los latinos pueden conectar o cuáles son los beneficios. Like the whole umbrella, what is Latino Lead? El crédito de Latino Lead viene de un grupo de líderes antes de yo, en el 2013. Estaban viendo muchos espacios de liderazgo que no se estaban ocupando por nuestra comunidad, Sí. por latinos. Sí, sí. Y el talento de nuestra comunidad está Grande. ahí. Está Grandísimo. súper grande en el estado de Minnesota y también a nivel nacional. Claro. Entonces estaban cuestionando por qué. O sea, por qué nuestra gente no está en estas posiciones. Sí. Entonces, un grupo de líderes empezaron con 100, empezaron a saber, crear la misión de Latino Lead. Y el último Latino Lead se creó para ser un network, una umbrella de líderes latinos o agencias latinas, organizaciones latinas, para poder crear soluciones o estrategias y para elevar más nuestro poder político, nuestro liderazgo como personas y at the end of the day nuestro poder colectivo como comunidad en este estado. Claro. Entonces lo hacemos de diferentes maneras. Tenemos nuestro theory model of change theory. Es realmente dos ángulos. Una, invertir en liderazgo de nuestra comunidad a nivel cultural y personal. ¿Por qué? Porque sabemos que queremos que nuestros líderes lleguen a todo su potencial. Let's go. Y queremos también al mismo nivel que seamos auténticamente nosotros. Claro. Al último. Sincerity. Puedes ser presidente de esta compañía, pero al nivel estás pensando en tu comunidad. Claro. Estás dando a tu comunidad y te sientes orgulloso de ser latino, o tomas la opción de llegar al nivel, al top, pero, whitewashed. Yeah. Or, no sé si estoy mal y lo podemos quebrar un poco para el otro segmento, ¿no? Lo que está sucediendo en Florida. Ron DeSantis, ¿no? ¿No es ese tipo, sus abuelos eran como de Cuba o algo así? ¿No viene de un tipo de la verdad no sé mucho background latino que ahora está... No me sorprendería. Que está poniendo leyes antihumanas literalmente, ¿no? Que está a punto de ser causante que Florida posiblemente colapse económicamente. Sí, no, la verdad no sé la historia de él en términos de sea latino o no, pero sé personas de nuestra comunidad que piensan muy similar al gobernador de Florida, ¿no? Sí. Entonces como que... y viene de mucho, y we can unpack that, right? Porque hay mucha de este país que también nos ha dado una versión de nosotros que es negativa y muy estereotípica. Claro. Y la verdad que es tiempo que nosotros podemos crear una imagen que celebre todas las identidades de los latinos, porque no somos un grupo, we're not a monolithic group, right? Yeah. Pero por eso creemos en invertir en liderazgo cultural, porque at the end of the day we need you, right? Like we need you to continue to advocate for community regardless of where you are. Yeah. So that's one areas that we do in the programming y de la programación, que la verdad se conecta con invertir en más culturally responsive leadership y liderazgo. La otra parte es cómo entonces nos conectamos con la área cívica. Sí. Cuando era indocumentada, yo pues al principio dije, pues o sea, no puedo votar, ¿para qué voy a estar ahí involucrada en una campaña? No tenía voto, pero tenía voz, tenía opiniones, tenía una visión de un mundo que no existía y una versión de un mundo que quería incluirme a mí y a mi familia. Sí. Entonces, yo siempre digo, o sea, como que aunque no tengamos papeles algunos de nosotros, la responsabilidad cívica no te la quita nadie, aunque no puedas votar. Entonces, yo soy firm believer, creyente firme de que en todo tu journey profesional o personal, tienes que estar activado con lo que está con lo que está pasando cívicamente, porque esas leyes tienen, y lo hemos visto esta sesión legislativa,
votes have consequences. Los votos tienen consecuencias. Y también so does organizing. Yeah. Y organizar en movimiento también tiene muchas consecuencias. Entonces, en la otra parte de nuestro modelo de cambio es cómo podemos abrir más oportunidades para que nuestra comunidad esté involucrada cívicamente en las leyes que at the end of the day nos van a impactar a nosotros también. Sí, y yo pienso que es importante, ¿no? Porque a veces y podemos hablar y el tiempo está avanzando, pero quisiera tocar un tema que medio lo brincamos, que es el ser latino, llegar a un puesto grande en los Estados Unidos y de repente olvidarte de tu gente, ¿no? Right. Hace rato hablaba con el equipo de la empatía, ¿no? Como si sos cristiano, right? Political, right? A lot of Christians are into politics. ¿Cómo un ser humano no puede tener empatía por el necesitado? Yo comentaba con el equipo de que si vos algún día llegás a un puesto sumamente elevado, how could you forget where you started, right? ¿Cómo no se te puede quebrar el corazón ver la necesidad de la gente que está cruzando? O el tiempo de que dejaban a los niños ahí enfrente, ¿no? No era tanto que la mamá o el papá no tenían el corazón, simplemente they have a necessity and they have no other choice but to push forward. Y siento de que, no sé, yo siempre he creído que las personas que tienen algo y se olvidan de su cultura muchas veces tienen que ver con un problema psicológico, número uno, y a veces algún tipo de estima, ¿no? I feel like a veces hay personas que están deseando llegar a lo alto y como que hay un problema de identidad con estima. Yo creo que el que tiene la estima bien parado, o like you stand firmly in your self-esteem, you're like, bro, I'm up here, but I could be anywhere you want, right? Yo creo que hay un problema de identidad, especialmente si en un momento, como los latinos que a veces ya hablan inglés y no quieren hablar español, ¿no? Uh-huh. Tenemos ese tipo de latinos, ¿no? Yo he ido a Los Ángeles y a veces te encontrás con unos latinos que latino a lo que más da. And you're like, bro, where are you from? Here. Where are your parents from? Here. Where are your grandparents from? Here. I'm like, bro. Y se llama como Gepetto. Tienen unos nombres todos bien latinos. Y ya no quieren ni tan siquiera, ¿me entendés? Yo creo que, y todo tiene que ver con el hecho también norteamericano, ¿no? Right. ¿Qué es what's the ethnicity? ¿Quién está dominando? Entonces todo el latino que se siente inseguro de su identidad, you're like, bro, this is what I am. Y realmente son salvadoreños, ¿no? Entonces creo que es un problema grande y lo hemos visto a veces en la política, en puestos a donde no quieren hablar español o a donde ya no pueden ir a comerse una pupusa porque now you only do filet mignon, right? It's like, bro. I mean, that's a whole just sort of deep dive in like just identity, right? And what this country at times makes us feel about ourselves. Yeah. Y la verdad, como que you're right. Hay latinos en diferentes niveles políticos, religiosos, estatus migratorios diferentes, historias diferentes, ya sea la frontera te cruzó o tú cruzaste la frontera, ¿no? Entonces, como que eso es lo que that's the beauty and also the biggest challenge que tenemos como comunidad. Es algo súper hermoso saber que tú eres de El Salvador, pero me puedo comunicar y tener una conexión contigo, aunque la verdad no sé mucho sobre tu cultura. ¿Me entiendes? Pero tenemos esta conexión histórica también. Claro. Que nos conecta de muchas generaciones, y eso es hermoso y es algo que yo siempre digo, me orgullece ser latina de esa manera porque That's it. nos conecta muchas cosas. O sea, no tengo que ser dominicana para que me encante la bachata, ¿sabes? Entonces Punta Cana. Sí, entonces como que la verdad tenemos tanta diversidad y como que you can grab sort of like different things from what everybody brings, and that's beautiful. Sí. Y a la misma vez, pues por eso también nos hace muy diferente. Entonces, como que, like, I'm never about, like, judging sort of, like, if we have people from our community that have lost their way, right? Because, like, I'm not, because I know that there's
things and like, you know, whether that is history or el concepto, you know, white supremacist model in this country and what is, to your point, valued at the highest level. Sí. That makes us in a way hate ourselves sometimes. 100%, so like 100%. como que I'm not like, I don't want to like focus it on like us, but there is accountability that we need to take when it comes to us not looking back for our people. Sí. That I'm not sure. O sea, nunca he entendido el disconnect of you not looking out for your people, or like sí. El disconnect de sentirte tan, no sé, odiado por esta sociedad que te tienes que dar a ti mismo, que te hace alejarte mucho sí. De quién eres. Y al último como que that is the saddest part. Eso se me hace lo más triste, porque tan hermosa es nuestra cultura en general que sí. Si llegas a ese momento como que, I mean, it's I feel bad. I feel you're missing out. You're missing out on your people, and your people are missing out on you. Yeah. Entonces como that's que big. That's big. Yeah. Yeah. Yo siento de que, and this is what I believe, and you know, since we're getting to know each other, I believe that all of us are going to die one day. You know, all of this is going to be. That's fact. It. Right. That's it. Human We're all going to bounce. Reality. If you believe in God, you know, la gente habla del cielo y del infierno. Y si sos católico, purgatorio, ¿no? ¿Cómo se llama? Yo deseo, y siempre le he compartido a varias personas, que cuando me vaya al cielo, Dios pueda ver lo que yo hice. Y yo quiero que la gente se recuerde de mí, número uno, porque los empoderé. Now, if my self-esteem is really low and I'm afraid that other people are going to be better than me, then I have an issue, right? I want to make sure that people... Siempre he creído que es lo que van a poner en mi lápida, ¿no? Marvin, the guy that empowered people to be better, or Marvin, the guy that was always insecure and never empower anybody, right? Y por eso me encantaba ir a cuando íbamos a... Nosotros hicimos bastante con la iglesia, a través de la iglesia, hicimos también trabajo con Copal. Are you familiar with Copal? Yes, of course. So conoces a Francisco, a Carolina, a Rico at some point. You know Rico? Yes. Oh, great. So nosotros fuimos con ellos a Advocate allá a Washington. Y me encantaba sentarme en esas oficinas y poder pelear con los güeros cristianos que estaban tratando de deshacerse la gente del TPS o de los Dreamers. Y me encantaba porque yo creo que en esos espacios es muy importante tener sabiduría, pero sobre todo es muy importante tener self-control. Porque si lo haces bien personal y que no, es que these people, you know, they don't understand. Y siempre me ha encantado, ¿no? Ahorita la iglesia le dio varias veces la plataforma a Copal para que vinieran y hablaran para las licencias, que ha sido uno de los éxitos más grandes que hemos tenido, ¿no? Mi hermano ahora es recipiente de que va a poder agarrar su licencia. And that is a good feeling. Oh my gosh, that's amazing. That is a really good feeling, ¿no? Y cuánto de nuestra gente ahora van a poder agarrar su licencia, ¿no? Sí, o sea, igual mis papás, o sea, sí. Como que ya les tengo, o sea, ya tienen que estar, pues pónganse las pilas ahora ustedes, sí. Para que puedan aprender y tomar su examen, ¿no? Y la verdad como que eso va a cambiar vidas. Yeah. Pero sí, o sea, como que, you know, regardless of what religion or sort of like what your belief, o sea, como que siempre es, al último es ser buena persona, o sea, como que eso es la verdad lo más importante. Y pienso, y pues como dice mi abuelita, gracias a Dios, la experiencia de nosotros como latinos, la experiencia de nosotros como inmigrantes, pienso que de una manera u otra nos da este conocimiento, esta conexión tan auténtica de ser personas con mucha empatía. Claro. ¿Por qué? Porque, pues como lo mencioné antes, o sea, como que te pone a ver el mundo de otra manera, sí. Donde es muy importante el control, como dices tú, pero también es muy importante el saber, ¿cómo lo digo? You can say it however you want it. Yeah, just like to... Like it's beyond yourself, right? Like, and I think like when you choose and you make the decision to completely change your life and move somewhere new,
it's really beyond yourself. And so it gives you this other connection with people that is very different. Y yo soy igual, o sea, como que porque crecí en a small town, que desde que llegué yo sentí que no nos querían. O sea, era algo constante de que regrésate a tu propio país, vete a México. Que yo aprendí que muchas de esas personas, la verdad, lo que tenían adentro, más que ignorancia, era este fear of the other. Yeah. Entonces, no lo estoy justificando. No, that doesn't make it right. I get you. Pero como que la gente, it's like, that's why I never take it personally. Even when I go to the Capitol and there's people that are like not wanting my parents to get a driver's license, and I'm like, que te vaya bien. Claro. O sea, como que there's no time for the little time that you're going to have in creating more barriers. Yeah. When at the end of the day, our people are going to persevere. Yeah. So. Yeah, me encanta saber. Yo honestamente conocí a Latino Lead, pero nunca me había, creo que desde que trabajaba en clubes los conocí, porque Ruby asistía y toda esa vaina, pero nunca realmente me profundicé, porque siempre me he mantenido en la área cristiana, ¿no? La iglesia, church plant, como está diciendo, ¿no? Algo que empieza de pequeño, and that's where we're at. Pero why don't we deep dive a little bit more into like, ¿quién sos vos? Si te hago unas cuantas preguntas, a ver si contestas, porque we're running out of time. Comentame un poquito, todo lo que ahora has hecho, grande, gracias a Dios, y sobre todo para la comunidad, pero ¿cuáles han sido un poco de tus fracasos? O Irma Márquez nunca ha enfrentado un fracaso. You're like, bro, how the heck are we going to get out of this mess? Have you ever... ¿Cuántos años tenés? 32. All right, cool. So have you ever faced failure? Oh my God, yes. O sea, como que, ¿dónde empiezo? Con una creo que tenemos. Toughest. The hardest thing that ever... O sea, una de esas lo mencioné cuando tuve que regresar y pensar sobre el cambio de carrera de enfermería a ciencias políticas. La verdad no fue fracaso personal, porque pues ahí no tuve muchas opciones. Uh-huh. Pero algo que viene en mente de fracasos, pienso yo que tiene que ver con como inmigrante, a veces tenemos mentalmente, porque a veces nos sentimos que no somos de este país, o porque we have to prove something, right? Que tienes que hacer, you have to do the most in order to be deserving of. Y al inicio esa era parte de mi narrativa. Wow. ¿No? O sea, como que... Trying to prove something. Porque you needed to prove something, porque, like, why don't I have the opportunity like everybody else? Sí. And so you get into this, like, motion, Yeah. an ongoing thing of, like, you're just sort of, like, in cruise. Wow. Doing your life for what purpose? And so... my biggest failure was not noticing early enough that I was just cruising, right? That I was just doing things to prove that I was deserving of either staying in this country or being here, right? Like these internalized build-up traumas that are so real, right? That and thank God for therapy, really, because eso fue algo que tuve que unpack completely. Sí. And now I can say that I'm doing work that is really connected to what I want to do. Yeah. Pero sí, o sea, the biggest failure is quedarte en un espacio y hacer cosas que realmente no tienen nada que ver con tu propósito o con tu life call, like whatever that is for you. Yeah. And there were years wasted, right? Sí. And perhaps not wasted. I mean, life is what it is. It's a lesson. It's a lesson. Yeah. And now I know that, no matter if it's a hard shift, like en el momento donde I'm not feeling like I am doing, that I am aligned, I don't do it. And I think that's also age, right? I don't, when you're younger, you're sort of like figuring things out. Yeah. And I was the older lost. you get, the less you care. Yeah. I mean, we don't got time for it. Yeah. No, we sí, really, I mean, don't. Y yo creo que a veces,
yo creo que le doy props a veces a ese tipo de sentimientos un poco porque a veces como latinos pues nos esforzamos a hacer más, ¿no? Yo siempre he creído que nuestra gente tiene la capacidad de hacer lo que quiera. Todo. Yo creo que a veces en este país y a donde sea que vayamos, creo que a veces psicológicamente tratan de, o verbalmente tratan de usar palabras para menospreciar y para hacer sentir mal a las personas. Pero yo siempre he creído que nuestra gente que caminen millas en el desierto o que aprendan un lenguaje o que se adapten a una cultura, y no solo latinos, simplemente toda persona que inmigra a un nuevo país tiene la habilidad para hacer lo que sea. I mean, obviamente creyendo en Jesús, yo creo que Dios nos ha dado la habilidad. I believe God doesn't allow us to come to His world just to burn gas. Entonces yo creo que Dios nos manda con un propósito en específico. Ahora, si creemos en Dios, somos hijos de Él. No sé si vos has escuchado una historia en la Biblia de David y Goliat. Me imagino que la tenés que haber escuchado. A ver, recuérdame un poquito. Tenés que parar de escuchar mucho Karim León. So, David y Goliat es una historia a donde Goliat era un gigante que aparentemente atormentaba una ciudad. Pero había una persona ahí que se llamaba David. Y David era una de las personas más pequeñas y aquí y allá. Y aparentemente el gigante atormentaba la ciudad, pero no era físicamente, sino que he would just talk. Okay. No, soy más grande que Verbal usted. abuser. Yeah, soy más grande que ustedes, yo los puedo aplastar si quisiera, pero solo era talk. Okay. Hasta que vino David y obviamente lo derriba, ¿no? Y eso me recuerda mucho al mundo en el cual vivimos ahora, ¿no? Social media, ¿no? Mm-hmm. They're sending their worst, send them back. Entonces, psicológicamente, uno tiene que ser tan estratégico porque a veces las palabras que vemos a través de las redes o de la televisión solo son psicología reversiva para intimidar. Right. Pero realmente cuando uno sabe quién es, realmente, este es simplemente un área de trabajo, ¿no? Right. Y cuando lo ves así, ¿verdad? Pero qué hermosura, ¿no? Y qué calidad que puede ser. Yo la manera que te veo a vos y a las personas que trabajan en Latino Leaders, que vos estás siendo parte de la historia de alguien más. That's all you are. You're just a bridge for other people. Right. Y me encanta saber que algún día ya estés, you're 40 or 60, and you're like, I was there. Y de repente se te cruzó una Miriam por ahí y esa Miriam algún día se hace presidente. You're like, I was part of that story. Right, como una semillita. Sí. Yeah. And that is the beauty. That's what we're here for. Right. You know what I mean? I mean, obviously to be happy, to enjoy, to do what you do, but mainly to help people get across. Right. You know what I mean? And that's why I think, it takes a lot because I think there is that, sort of really intentional thing that is creating ways for us to feel small. Yeah. Y a la misma vez, o sea, como que sí, o sea, la percepción de nuestra comunidad latina depende de dónde estés, pero hay mucha narrativa que nos hacen a veces creer que somos más pequeños de. Yeah. Por eso yo pienso que es muy importante lo que tú haces en tener este espacio en español, Spanglish, donde estamos teniendo unas conversaciones de orgullo de nuestra comunidad. We're also naming the good, the bad, and the ugly, right? Yeah. Y pienso que a veces, no sé tú, era cuando estaba, pues, you grow up o creces bueno, yo, voy a hablar de yo. Sí. En un environment donde a veces la comunicación real no hay muchos métodos de tener esas pláticas, ¿no? Entonces, o a veces no nos vemos, o a veces no hay estos espacios. Entonces, claro. Por eso yo celebro las historias de nuestra comunidad que vienen de un ángulo de celebración, porque también estaba viendo un video el otro día y eran trabajadores indocumentados de construcción pasándosela súper bien. O sea, estaban trabajando y estaban bailando. Y me encantó porque usualmente nuestra narrativa es sobre el struggle, lo que es real. Y tenemos que, we should not ignore struggle, that's part. Pero también cuando vamos a ver historias de nuestro joy, o sea, de nuestra alegría, de nuestras... De las cosas que
pues son que tenemos que celebrar como Claro. comunidad. Claro. Y eso es parte también de nosotros, o sea, como que elegimos celebrar, que elegimos, o sea, qué es lo que nos motiva para seguir adelante de una manera digna, auténtica y también orgullosa de Sí. ser como somos. Entonces yo por eso I am unapologetically Latina. I That's mean, good. That's good. both I'm Mexican American and I don't hide either, porque también no quiero que me quiten el Claro. gusto de sentirme parte de este país. Claro. Entonces como que yo, I'm very much both, and I think like we need to we need to stop asking for permission. Claro. And we need to just be who we are, whether it's salvadoreño americano, whether it's salvadoreño minnesotano. Claro. We have the right to choose, right? Yeah. And then tell the world, Yeah. not have the world tell us. Yeah, me recuerdo de la canción de Diego Torre, ¿no? Celebra la vida. No sé si la has escuchado. Ajá, That's yes. a really good song. So, bueno, para ir finalizando, Irma, ¿por qué no nos das un consejo? Si en este momento tenés personas viendo el video o escuchando a través de su carro, ¿cuál podría ser el mayor consejo actualmente? Like today is our last day here, right? ¿Cuál sería el mayor consejo que vos podrías darle al oyente en esta tarde? Y honestamente, esto es muy simple. Me acuerdo de frases que vienen de mi abuelita y de mi mamá. Y lo bueno también de nuestra cultura es nunca perder la fe. O sea, el consejo más grande es, nada es, nothing is forever, right? Como mencionaste, es un día no vamos a estar aquí presentes físicamente. Y aunque sean momentos oscuros o de mucha uncertainty, es no perder fe que algo mejor nos va a venir, que algo mejor nos merecemos, y como que ese constante, y eso pienso yo también, que ha ayudado mucho a mi familia, a mi mamá, es de nunca perder fe. Sí. Y de seguir, y eso es la cosa que también nos une como latinos. Pienso que en los momentos más oscuros seguimos teniendo esta fe de algo mejor, esta fe de algo bueno, y ese es mi consejo. Y como que también si estás conectado a la historia migratoria, y lo aprendí después, pero era de que you have nothing to be ashamed of. Yeah. El migrarte y que tus papás o tus abuelos o tú hiciste la decisión de mudarte a un país, eso te hace fuerte, y no hay nada vergonzoso de esas decisiones para ti y a tu familia. Claro. Entonces eso es mi consejo, y pienso que a veces nos hace sentir mal por decidir lo que es mejor para nosotros. Así que mi gente, nunca pierdan la fe y nunca se hagan sentir mal por hacer una decisión digna y la mejor para ti y tu familia. Así que esas son las dos cosas que siempre me he quedado en mente de mi historia personal y también de lo que me ha ayudado a mí cuando a veces no tengo la motivación o la energía de seguir. Eso es lo que siempre me ha ayudado. That's good. Hace poco estaba viendo la serie de Luis Miguel. Ajá. Y ahí le dice una frase el manager de Luis Miguel, ¿no? Y le dice, nadie se arrepiente de ser valiente. Right. You know? Y creo que todo lo que hemos cruzado en algún momento, pues simplemente somos valientes, ¿no? Exacto. Ahora es, y siempre está la frase, ¿no? Hard work will always pays off. Y la perseverancia, ¿no? Right. Gracias por venir, Irma. Gracias por tomar la decisión de venir. Yo sé de que we just met like a few weeks back. Yes. Y dijiste que sí. Y pues gracias. Espero de que esto pueda ser sobre todo de bendición para nuestra cultura y para otras personas, ¿no? No, y gracias a ti y a ustedes también por hacer este trabajo. Claro que sí. I did not know what to expect, and it was beyond what I had in mind. So just thank you so much. This is an honor, truly. Yeah, no, thank you.